Hola, buenas tardes. Bienvenidos todos a la conferencia de hoy, que es la última del ciclo de este año 2021, que versa sobre el liberalismo en el siglo XXI. Tenemos la suerte de contar con José María Lasalle, que va a darnos una conferencia muy interesante. Y bueno, sin más, paso la palabra al director del ciclo, Jesús Pérez Lázaro. Muchas gracias por vuestra asistencia. Esta es efectivamente la última conferencia del segundo ciclo de celebración de la conmemoración del bicentenario del trienio liberal. Yo creo que en España no se han hecho grandes celebraciones ni grandes conmemoraciones en los ámbitos académicos, sociales, de este acontecimiento que entendemos que es crucial. Nosotros decimos en este ciclo el liberalismo en la encrucijada. La presente conferencia, que es el liberalismo en el siglo XXI, se dirá por qué es pertinente, siempre que ha sido los dos ciclos sobre la historia del trienio liberal, por qué sería pertinente hablar del liberalismo hoy. Bueno, yo entiendo que en España nunca ha estado vigente el liberalismo en esa larga y frustrada revolución liberal que se sucede en diferentes hitos históricos, y queda todavía en el ámbito general de todos los ciudadanos saber de qué hablamos cuando hablamos de liberalismo. Desde el punto de vista político, entendemos que, como entiendo yo, que el liberalismo sería la matriz de las sociedades, desde el punto de vista político, la matriz de las sociedades democráticas abiertas, libertades y derechos individuales, garantía jurídica, defensa de la propiedad y la iniciativa privada frente al absolutismo, división de poderes, o mejor dicho, equilibrio de poderes, lo que los anglosajones llaman balance of powers, y el imperio de la ley, el gobierno de la ley. La Constitución del 12 realmente intenta establecer este programa de modernización de España, pero se hace a través de no solamente el siglo XIX, sino el XX, y yo creo que incluso parte del XXI, como estamos viendo ahora con el difícil equilibrio entre los poderes. Era más bien un programa de modernización que no una norma jurídica operativa, y se vio en el mismo trienio que había una rígida división de poderes que no funcionaba, pero sí era un programa de modernización, y efectivamente toda la codificación de las leyes penales, que son las primeras, el Código de Comercio, y luego ya más adelante las civiles, hasta 1881, el Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil y tal. Es un proyecto que se desarrolla a lo largo del siglo XX, del siglo XIX y del siglo XX. José María Lasalle es doctor en Derecho por una tesis sobre John Locke, los fundamentos jurídicos de la propiedad. Es profesor de Filosofía del Derecho, fue diputado del Partido Popular en el 2004 y secretario de Estado de Cultura y después de la Agenda Digital. En 2018 deja la política orgánica activa, aunque sigue siendo militante del liberalismo, afortunadamente para todos los seguidores de su pensamiento, porque yo creo que le da bastante más libertad para intervenir en debates, en conferencias, en escritos. El último, lo habíamos comentado, un debate en YouTube que pueden ver o más bien es una le pregunta a Juan Carlos Monedero al profesor José María Lasalle, con dos puntos de vista muy diferentes, pero yo creo que sale absolutamente airoso y aparte amable dentro de lo que es una discusión de intelectuales de alta calidad. Yo cuando leí su libro Los liberales, pues me abrió una perspectiva del liberalismo. Yo ruego que me disculpe, que cuando quieran me abrió una perspectiva de lo que es el liberalismo más allá del mercado. Es un estudio que va desde Cromwell hasta Edmund Burke, pasando por los Levelers, por John Locke, por los Chesbury, por Adam Smith, por Stuart Mill. Un recorrido muy pormenorizado y que yo aconsejo que lo lean. Pero me abre la perspectiva cuando dice, bueno, no es solamente el mercado, la ley de oferta y la demanda, sino el subtítulo es compromiso cívico por la virtud.
Bueno, ahí es donde me abre la perspectiva de decir el liberalismo no es solamente el juego económico de oferta y demanda, que lo es también, lógicamente, ¿no? La prohibición de los monopolios, los oligopolios, esa libertad de empresa y la iniciativa de la sociedad civil, de la gente, sino es un compromiso cívico, y ahí se remiten a los clásicos griegos y romanos de la Biblia. Después lo sigo, leí Contra el populismo, el ciberleviatán, y el último libro que tiene, El liberalismo herido. El ciberleviatán me interesa muchísimo porque habla un poco de la disolución, habla sobre la disolución del sujeto, del individuo, cuando se ve atacado o nos vemos atacados en esta cuarta revolución industrial desde el punto de vista digital y biológico, hasta el punto de que el concepto del trabajo, que es constitutivo de cada uno de nosotros, de la persona, es arrebatado por la robotización o por los big data. Somos algoritmos o cúmulo de datos. Esto llega al punto de que aquel ciudadano, a mi entender, aquel ciudadano libre y responsable, va siendo una reliquia prehistórica realmente. Nosotros, más que el ciudadano libre y responsable, somos una asignación o cúmulo de datos. Esto es un peligro que advierte el profesor José María Lasalle. El último libro, El liberalismo herido, pues plantea una tesis de apartarse del neoliberalismo, entendiendo que el neoliberalismo son las tesis económicas radicalizadas del liberalismo, pero ocultan ese liberalismo humanista que reivindica en todo el texto. Hablábamos antes también de Elena Rosenblatt, la historia olvidada del liberalismo que prologa el profesor Lasalle. Establece el momento, localiza el momento histórico de surgimiento de las tesis economicistas de desviación del liberalismo, las tesis neoliberalistas se podría llamar, en el Manchester de 1848, cuando son los industriales manchesterianos los que apoyan una base además religiosa, apoyan la concepción del desviacionismo neoliberal. Coinciden en esta fecha de 1848, en Manchester, donde curiosamente Federico Engels era copropietario junto a Hermer en Engels, una de las mayores firmas textiles de Manchester. Y al mismo tiempo, esta persona, que la verdad es muy curiosa, Federico Engels, escribe con Marx el manifiesto comunista. Son cosas que ocurren. Hoy día muchos son peligros, ya voy a terminar, que acechan al liberalismo y en general a todas las sociedades democráticas abiertas, donde se constituye el sujeto libre y responsable, el ciudadano. Es precisamente quizás en Europa, en el pensamiento europeo, donde cabe un poco de esperanza frente a lo que el profesor Lasalle dice que es el calvinismo digital del Silicon Valley, donde las grandes corporaciones digitales pues, van controlando pues todo o casi todo, y su opuesto, que no es sino su similar confucianismo digital del Partido Comunista Chino. Entre estos dos dominios, que no tienen ningún control democrático, ambos, ni el calvinismo digital, digamos, las corporaciones tecnológicas, ¿no? ni el control del Partido Comunista Chino sobre cada uno de sus habitantes, sus conductas, no hay ningún control democrático. Yo, entre las diferentes tribus liberales, que efectivamente hay muchas, podríamos hablar incluso de los anarcocapitalistas, del Tea Party americano, yo me quedo con lo que me parece, y ahora nos lo explicará mejor, el liberalismo humanista que recupera al individuo y a la persona, que defiende, creo yo, el profesor Lasalle. José María, cuando quiera, y muchas gracias. Bueno, pues sí, ahora, muchísimas gracias. Gracias por tus palabras de presentación, también a María Montiel por la coordinación de
estos encuentros que habéis tenido alrededor del pensamiento liberal doceañista, y gracias al Club Liberal de 1912, al Ayuntamiento de Málaga y a todas las instituciones que han contribuido a poder organizar este encuentro, ¿no? Yo voy a intentar reflexionar sobre lo que aquí se plantea, que es cómo articular un pensamiento liberal en el siglo XXI. Y para lo cual me voy a levantar, voy a aprovechar esa pizarra, me vais a disculpar, porque a mí cada vez me cuesta más estar sentado detrás de un micrófono. Volver otra vez a la academia hace que se evite la actividad más política, que es colocarse con una mesa intermediada entre el público y el conferenciante, y en la universidad pues uno está en un cuerpo a cuerpo con los alumnos, y eso a mí me da mucha más tranquilidad cuando hablo, cuando expongo mis ideas. Y si además tengo una pizarra, en este caso es una pizarra con rotulador, yo soy de las viejas pizarras, en la Facultad de Derecho en ICADE, los jesuitas todavía cultivan las viejas pizarras. Yo estoy encantado, pero bueno, con esta seguro que saldré relativamente airoso a la cita que tengo con todos nosotros. Así que me levanto, puesto aquí más o menos. Bueno, vamos a ver. Esto del micrófono parece un telepredicador, ¿no? Esto es bastante ajeno a nuestra tradición. Bueno, ¿por qué el pensamiento liberal en el siglo XX? El pensamiento liberal es una criatura política que nace en torno al siglo XVII y el siglo XVIII. Y nace alrededor, esa fue la preocupación que durante casi 6 años de mi vida ocupó hacer mi tesis doctoral, alrededor de las tesis que desarrolla un pensador anglosajón, John Locke, que trata de identificar cómo articular un relato político que proteja a una temprana revolución comercial que está alterando las bases económicas, sociales, políticas, de clase en la Inglaterra de esos años, que está llevando al país a un capitalismo comercial avanzado, y donde hay un intrusismo por parte de la corona alrededor del gobierno de los Estuardo, que trata de incorporar las dinámicas del absolutismo político francés que habían vivido cuando los Estuardos estuvieron exiliados en Francia tras el triunfo de la Revolución Inglesa con Cromwell a la cabeza. Y los Estuardo, cuando volvieron al trono en 1660, se trajeron con ellos todo el material intelectual y el pensamiento absolutista que fundamentaba una organización del poder que concentraba alrededor de una idea de soberanía en manos del rey el poder. ¿Para qué? Para llevar a cabo la transformación política de Francia y construir un capitalismo. ¿No se escucha? Sí. Pero acabo. ¿Cómo? Perdón. ¿Te lo pones? ¿No se escucha? Vale, bien. Escucha. Sí, escucha. ¿Está encendido el pilotito verde? Sí, está el piloto verde. ¿Vale? Bueno, después de esta... Bien, decía que Locke lo que hace es tratar de combatir el diseño político absolutista que traen los Estuardo, y que lo que busca es conformar una Inglaterra que emule, en términos absolutistas, a el diseño político francés. Es aquí donde surge el pensamiento Whig, que es el origen del pensamiento liberal. Los Whigs y el partido Whig, que tiene lugar como un movimiento político partidista a partir de los años 70, 80 del siglo XVII, de la mano de Lord Shaftesbury, que es el promotor teórico de la revolución Whig frente a los Estuardo, pero que atesora toda una tradición política detrás, que no es ex novo, sino que es una tradición política que nace de una herencia que surge durante la Revolución Inglesa, durante la Revolución Cromwelliana, y que tiene a los Levelers, cuidado porque ya el término denota que junto a libertad hay una preocupación por la igualdad, level, nivelador, equilibrador, y los Levelers, que serán los grandes protagonistas de las clases medias
que están detrás de la Revolución Inglesa, con un trasfondo calvinista en términos religiosos, serán los que alimenten con su cuerpo teórico de ideas al pensamiento Whig, que se monarquiza, renuncia a su republicanismo, pero que se alimenta de un sustrato teórico que está detrás, que es el pensamiento republicano clásico. ¿Obsesionado por qué? Obsesionado por controlar el poder. El republicanismo, de la mano de Tito Livio, Polibio, Salustio, los grandes teóricos del pensamiento romano, latino, que alimentarán luego el cuerpo teórico del pensamiento de Maquiavelo y de tantos otros teóricos de la época renacentista que coincide con la emergencia del humanismo, desarrollará un cuerpo de ideas preocupado básicamente por la protección frente a la arbitrariedad, frente al despotismo, frente a una ley que se desvía y se convierte en dictadura, tiranía, cesarismo. Esta lógica de legalidad, esta defensa de derechos vinculados a la legalidad, de control del poder, de invocación de una libertad cívica basada en la protección legal de unos derechos, es lo que integra el cuerpo teórico del pensamiento republicano, que se da no solamente en Inglaterra, se vive en Francia, se vive en Castilla, se vive en Italia, y de ahí surgirá en la Revolución Inglesa el movimiento de los liberals y luego se producirá el salto teórico al mundo Whig, que es cuando nace realmente el pensamiento liberal. Un cuerpo teórico propiamente liberal, que tiene unas poquitas obras de referencia, pero que son fundadoras del pensamiento liberal. Los dos tratados sobre el gobierno civil de John Locke, un ensayo político concebido para justificar una revolución contra los Estuardo, a partir del reconocimiento de la propiedad, pero no de una propiedad económica, de una propiedad moral, la propiedad que cada uno de nosotros tenemos sobre nuestra persona. El pensamiento liberal nace como un pensamiento, en primer lugar, justnaturalista. ¿Cómo descubro la ley de Dios para cumplir con él mis obligaciones? Y puedo conocerla, pensará Locke, a través de la experiencia y la razón. La combinación de experiencia y razón hace que vaya construyendo una personalidad, vaya asumiendo que tengo una identidad individual, que la personalizo y adquiere una propiedad sobre ella. Soy propietario de mi persona. Y soy propietario de mi persona porque mi primera obligación, de aquí ya vemos que la dinámica del pensamiento liberal en su origen no es una dinámica de derechos, y una dinámica económica, y una dinámica individualista. No, es una dinámica de virtud hacia Dios, de obligaciones y de asumir deberes. Mi primer deber es conocer lo que Dios quiere de mí en este mundo. Y lo que quiere es que sea propietario de mi persona, es decir, que racionalice mi conducta y me haga ser dueño de ella. ¿Para qué? Para construir un agente moral. Ya está el anticipo de lo que luego será Kant. Yo tengo que ser un agente moral. Mis acciones son mías y podré responder de ellas ante Dios. Si Dios me dice, ¿qué has hecho con tus acciones, con tu conducta? Porque si Dios, entonces Dios no será justo, si no tiene capacidad para que yo pueda responder por ellas. Por eso en la entraña del pensamiento liberal hay un profundo personalismo, no individualismo. Personalismo. La persona es un elemento básico, identificador del pensamiento liberal, que luego acompañará toda la ilustración anglosajona. Primero la ilustración inglesa, con Locke a la cabeza, luego Berkeley, pero luego entrará en el mundo ya no justnaturalista, porque irá quedando esa carga olvidada, pero sí la dinámica de unos derechos que están basados en una responsabilidad moral por parte del sujeto que toma decisiones. Entre otras, la de apropiar de una parte del mundo sobre la base de mi trabajo, que es la primera acción que Dios me exige a mí desde que me expulsó del paraíso. Te ganarás la vida con el sudor de tu frente.
ese ganarse la vida, y por eso ese valor que tiene el trabajo en la cultura calvinista, puritana, y que alimenta el pensamiento liberal y a las profesiones liberales que acompañan a la construcción del capitalismo comercial primero y luego del capitalismo industrial, están ligadas a una idea de propiedad, pero que es propiedad moral, y que es una propiedad que está siempre limitada. No se admite ni se tolera el exceso. La acumulación por la acumulación no está justificada en el pensamiento liberal, en sus orígenes. No está justificada porque, entre otras cosas, no todo el mundo puede tener la capacidad para apropiarse realmente de su persona. Pero sí puede llegarse a apropiar mínimamente de una parte de su persona mediante el trabajo. Y ahí nunca puede haber dominación, dirá Locke. Tendrá que haber una complementariedad de papeles entre el empleador y el empleado. Hay toda una lógica social que luego alimentará el New Deal. Cuando en el New Deal Roosevelt está inspirándose en la construcción de un Estado social y democrático de derecho, está basándose en los orígenes del puritanismo que funda la Constitución americana. No se lo inventa. Va a los orígenes del puritanismo, de nuevo a la tradición que está detrás de la Revolución Inglesa, que luego se trasplantará en Estados Unidos y que fundamentará el nacimiento de la nación americana, que es una nación basada en esta dinámica moral, puritana, republicana, que no considera el derecho por el derecho y al individuo por el individuo, sino a la persona en relación con Dios, pero comprendiendo que los otros también tienen el mismo derecho a cumplir con sus obligaciones con Dios. De ahí surgirá luego, en el pensamiento de la Ilustración escocesa de la mano de Adam Smith, toda su reflexión sobre la teoría de los sentimientos morales, que es fundamental para entender la coherencia de la riqueza de las naciones. No van los dos libros separados, sino que conforman un conocimiento integral. Para Adam Smith, empatizar con el otro, asumir el papel de un espectador imparcial, significa comprender que también es un agente moral como yo, y que por lo tanto el otro es tan importante como yo mismo, porque el otro es el espejo de mi identidad. Esta dinámica que no está en el pensamiento neoliberal, y no voy a entrar a analizar el pensamiento neoliberal porque entonces haríamos otra cosa. Estoy tratando de explicar por qué hay un fundamento moral en los orígenes del pensamiento liberal que le aleja del pensamiento economicista de la escuela austríaca, de la escuela de Chicago y del liberalismo, que es una tradición política que originalmente está inspirada en esto, pero a raíz de una cosa que se llama la revolución industrial se aparta de esa dinámica y comienza a desarrollar de la mano de Constant, particularmente de Bastiat, una reflexión profundamente individualista, profundamente economicista, que trata de ver que el elemento definidor de la personalidad humana es el interés económico y el egoísmo. Adam Smith nunca eleva a categoría moral ni a virtud el egoísmo. Nunca. Tampoco habla de la mano invisible. Hay que ir a la teoría de los sentimientos para encontrar esa reflexión sobre que en el intercambio moral de acciones que unos con otros llevan a cabo, no solo en el mercado, sino en la sociedad, se construye una civilización que identifica lo que está bien y lo que está mal. Se aleja ahí del pensamiento naturalista que atribuía esa responsabilidad a la ley natural que Dios daba a los hombres. Adam Smith, siguiendo a Hume, piensa que es posible llegar a ese conocimiento viendo cómo nos comportamos. Viendo cómo nos comportamos los unos a los otros, haciendo que, ejerciendo nuestra experiencia y racionalizando. Y ahí surge el respeto al otro, la tolerancia, etc. Es decir, toda una serie de valores que, insisto, configuran un humanismo ilustrado que lo que hace es continuar la tradición que surge en el humanismo, que da forma al pensamiento republicano, que continúa durante todo el Renacimiento con un protagonista fundamental para entender el pensamiento liberal, como es la figura de Erasmo, y asociar a él figuras como Vives en España o el propio Calvino en el mundo protestante,
y que de alguna manera está configurando la idea de que el hombre, el ser humano, es una persona con obligaciones morales, entre otras las del respeto al otro, las de la tolerancia, las de una serie de valores virtuosos que son necesarios para alejarnos del pecado, entre comillas, de la licencia, de la irracionalidad, del salvajismo, de la falta de civilización. Ahí es donde nace el pensamiento liberal como una continuación de toda esta trayectoria, que no surge de un día para otro. No es una ideología en sentido estricto, es un pensamiento. La ideologización se lleva a cabo fundamentalmente a partir de la revolución industrial. Bien, me están siguiendo, ¿verdad? Sí, perdón. No, hombre, no. No, hombre, no. Bien. Son las 7:30. Son las 7:30. O sea que me queda media. Bien, ahora vamos a intentar. De hecho, bien. Vamos a salvar la reflexión sobre cómo hay esa desviación teórica que nos lleva al siglo XX a plantearnos la emergencia de lo que es el pensamiento neoliberal, lo que es el anarcolibertarismo, lo que es, evidentemente, toda una serie de derivas políticas que han en un determinado momento hegemonizado el discurso político, especialmente a partir de la revolución conservadora que se vive en Estados Unidos y en Reino Unido en los años 80, de la mano de Ronald Reagan y de Margaret Thatcher, y que alteran, en mi opinión, una parte muy importante, sustancial del pensamiento liberal. Hay un desviacionismo deliberado, consciente, producto de que detrás de Ronald Reagan lo que hay es una tradición política distinta a la del pensamiento liberal, que es la tradición del anarcoliberalismo norteamericano, o el libertarismo, con todo lo que eso implica. No lo vamos a analizar, pero está ahí. Es otra corriente que tiene que ver, de alguna manera, con el pensamiento liberal, pero que en mi opinión no es liberalismo, porque entre otras cosas lo que plantea es un individualismo radicalizado con una esencia eminentemente económica, porque se considera que lo que el sujeto necesita es decidir en términos de supervivencia económica. Aquí hay una conexión mucho más profunda de lo que parece con la dialéctica marxista y con la creencia de que en la estructura humana lo esencial es la decisión económica. En el fondo es lo que está planteando Marx con toda su teoría de la alienación. Al final, de lo que se trata es de resolver un conflicto dialéctico que tengo con la realidad. Yo por mí mismo no tengo capacidad para sobrevivir. Necesito dominar el medio. En esta dominación del medio me invento la lucha de clases. Eso es lo que piensa el marxismo. Estoy simplificándolo de una manera abrupta, ¿de acuerdo? Pero en el fondo es lo que en gran medida piensa también el pensamiento, que no es casual, tiene que ver con el mundo manchesteriano, con el Reino de Ricardo, con toda una tradición que interpreta dentro de la revolución industrial que la clave de la prosperidad, que la clave de la virtud está en sacarle valor económico al mundo. ¿Para qué? Para liberarnos de la obligación de tener que sobrevivir. Y si desarrollamos modelos cada vez más eficientes en la estructura clasista de la sociedad que haga que los que trabajen más eficientemente, sean más competitivos, sean más productivos, generen más prosperidad, generaremos un círculo virtuoso que nos permitirá a partir de ahí ser todos mejores y ser todos más benevolentes, pero a partir de una realidad económica. Bien, esa es una tradición que no conecta con el pensamiento liberal, porque para el pensamiento liberal las obligaciones son otras, son morales. Y de esas obligaciones morales nacerá luego una relación con el medio, una relación económica con otros, pero no es el elemento basilar sobre el que se sustenta la interpretación del mundo. Y ese elemento diferencial de mentalidad es básico. Hay una enorme confusión política en este país, en Europa, en Estados Unidos, producto de esta revolución conservadora que es, a su vez, el resultado de un esfuerzo intelectual que nace con la escuela austríaca a principios del siglo XX en Austria, que luego se trasplanta a Estados Unidos, que cobra protagonismo en las universidades del medio oeste norteamericano porque se confronta con otra tradición política liberal, protestante, puritana, que entronca con los padres fundadores
y con la tradición política que viene de Europa, que es el liberalismo, que está asentado en otra esfera intelectual de la política del siglo XX. Esa revolución conservadora es la que confunde en el imaginario al liberalismo con el libertarismo o con la escuela austríaca y con todo lo que representa la escuela de Chicago, con Hayek a la cabeza, con Milton Friedman, sobre todo con el Hayek que renuncia a sus orígenes más europeos. Pero esta sería una larga historia que no vamos a contar ahora. Bien, ¿cuál es la realidad actual? Y vamos a hablar entonces del pensamiento liberal en el siglo XX. Bien, el pensamiento liberal en el siglo XXI necesita, como planteo yo varias de las reflexiones y concretamente en mi último ensayo, resignificarse. ¿Qué significa eso? Significa que hace falta afrontar un proceso de reconstrucción de sus bases teóricas. ¿Por qué? Porque el pensamiento liberal nace, lo que acabamos de ver ahora, bajo la modernidad. Bajo una modernidad que a través de la ilustración construye toda una serie de conceptos, categorías, instituciones que nos han venido acompañando hasta ahora. Es la modernidad que ha hecho posible la construcción del capitalismo industrial y del capitalismo postindustrial, el que hizo posible la construcción del Estado social y democrático de derecho, del Estado del bienestar, del pacto capital y trabajo que ha organizado la paz social en las democracias occidentales, el que ha elaborado la construcción de las distintas categorías de derechos fundamentales que desde los derechos humanos básicos han ido escalando en su sociabilidad hasta convertirse en la base de nuestra civilización jurídica. Pero esa modernidad ha comenzado a tensionarse a partir de un momento muy concreto, que es la transición que va del siglo XX al siglo XXI. En esa transición, entre estos dos siglos, hay una serie de acontecimientos que comienzan a tensionar el mundo. Está la crisis de seguridad del año 2001, con los atentados en las Torres Gemelas, está la crisis económica del año 2008, está la crisis sanitaria que todavía seguimos viviendo del año 2019, pero de fondo hay una tensión mucho más profunda, que es la que realmente está alterando los ejes normativos del planeta, que es la automatización. Es decir, la transformación económica de las bases sobre las que se organiza nuestra supervivencia y nuestro bienestar. La tecnología está automatizando la realidad, está transformando el capitalismo postindustrial en un capitalismo cognitivo de plataformas, está modificando las bases de prosperidad de una propiedad privada asentada en unos mecanismos de mercado y competencia a donde los bienes y los servicios tienen un valor basado en el mercado y donde el trabajo humano es una commodity vacilar sobre el intercambio y el flujo de riqueza que se genera, hacia una economía basada en datos organizados mediante algoritmos. Es decir, una realidad que desapropia personalmente el trabajo, lo automatiza y lo incorpora a unas dinámicas que primero fueron la robótica y la maquinización que experimentaron muchas empresas que llevaron a cabo una primera transformación postindustrial. Estoy pensando en la industria del motor de los años 60 y 70, a la inteligencia artificial y los procesos que está liberando, que ya no solamente afectan a la clase trabajadora, sino que afectan a la clase profesional, a las clases medias. Porque la inteligencia artificial no sustituye a los profesionales. La inteligencia artificial piensa dentro de claves de especialización. Y eso elimina a un abogado, elimina a un ingeniero, elimina a un arquitecto, elimina incluso a lo mejor a un empresario. ¿Por qué? Porque va desarrollando mecanismos autónomos de reflexión sobre la base de datos con una matematización privilegiada en el análisis en tiempo real que ningún ser humano tiene.
nos salva la creatividad emocional que la toma de decisiones todavía requiere y que la inteligencia artificial no ofrece. Pero esta inteligencia artificial y estos procesos de automatización explican que, entre otras cosas, dentro del PIB de todas las economías desarrolladas, el trabajo cada vez pese menos. ¿Y eso en qué se traduce? En que se nos paga menos. ¿Y eso en qué se traduce? En que la clase media está perdiendo poder adquisitivo. ¿Y eso en qué se traduce? En que evidentemente las estructuras sociales que han fundamentado la alineación y complicidad de la clase media con la democracia, y que está en el origen de aquella revolución inglesa que vimos de la mano de los Liberals, que estuvo en los Whigs, que estuvo en el nacimiento del capitalismo industrial, del capitalismo comercial, se esté alterando. Y la emergencia de los populismos, el avance de la extrema derecha, entre otros fenómenos políticos, tiene que ver directamente con lo que estamos comentando: la automatización, la aparición de una inteligencia artificial, de una robótica que está haciendo que cada vez trabajemos aparentemente más, porque incluso estamos trabajando en tiempo real 24/7 en la semana, pero sin embargo ganemos menos, o tengamos la sensación de que no se nos paga todo lo que debería pagársenos por el trabajo que empleamos. Y es más, sin que la especialización sea garantía de que escalaremos profesionalmente, sino que el conocimiento más generalista, la capacidad más creativa de conocimiento. Por eso me empeño yo también en dar clases así, porque esto es insustituible frente a la máquina. Todavía no va a tener capacidad performativa para desplazarme a mí como profesor. Y como yo tengo 2 niñas de 8 años y tengo que pagar una carrera universitaria, no me va a quedar más remedio que estar hasta los 80 años trabajando. Con lo cual, o me reinvento y compito con la máquina y trato de que la máquina no me desplace, pero significa un esfuerzo enorme, para el que no todo el mundo está preparado, no preparado, sino en disposición anímica de afrontar. Reinventarse con 50 años no es lo mismo que reinventarse con 30. Y vamos a tener que estar en un escalado constante de reinvención, porque vamos a tener que estar combatiendo permanentemente con una máquina que no se observa porque aprende con el machine learning. Y una máquina que no solamente aprende de nosotros, sino que empieza con el deep learning a desarrollar, de igual manera que la bioquímica del simio hizo posible al Homo habilis con un clic misterioso en un determinado momento, los bioalgoritmos que empiezan a desarrollarse, a lo mejor en un determinado momento, en una capa muy profunda de esa caja negra que acompaña a los algoritmos que hacen posible la inteligencia artificial, hagan el clic que, dotadas las máquinas de autonomía, piensen artificialmente y de manera con una alteridad absolutamente distinta a la nuestra, competitivamente con nosotros. Y esa es la realidad que se asoma y que está detrás de la automatización, y lo que nos está llevando hacia no una modernidad tardía, sino una posmodernidad acelerada. La aceleración en capacidades de incremento tecnológico, la aceleración en la explotación eficiente del tiempo, convirtiendo el tiempo en real y desapareciendo la lógica cronológica histórica. Todas esas circunstancias, la velocidad como elemento de transmisión de la información, ¿qué están haciendo? Están haciendo que el mundo se transforme, tensione todos los conceptos de la modernidad, y aquí nos encontremos con que en estos momentos, asociadas a automatización, a otras catástrofes como la sanitaria, producto de la globalización, o las catástrofes ecológicas que se ciernen sobre nosotros y que van a ser cada vez más constatables y más reales, van a hacer que no encontremos respuestas para las exigencias de políticas con las que afrontar el siglo XXI. Políticas en las que un liberal lo que buscará siempre es salvar la libertad. Pero no solo la libertad, porque un liberal sabe que libertad sin igualdad no es posible. Por lo menos desde que Tocqueville y Stuart Mill se empeñaron a mediados del siglo XIX en anticipar ese pacto capital-trabajo que luego el Estado de Bienestar construyó. Pero está en la reflexión de estos pensadores. No hay libertad sin igualdad. Y no hay libertad sin igualdad
dentro de los parámetros de la legalidad. Legalidad que tiene que traducirse siempre en derechos. Aquí está realmente la construcción del pensamiento liberal. En este equilibrio entre libertad y igualdad, en un marco legalizado y dentro de una estructura de derechos. ¿Y bajo la idea de qué? Bajo la idea de que todo es pacto, todo es negociación, todo es ser consenso. Porque, entre otras cosas, esos fundamentos humanísticos, morales que están en la estructura original del pensamiento liberal, nos lleva a qué? Nos lleva a entender que el otro no es un enemigo. El otro es alguien que tiene el mismo derecho que nosotros a considerarnos importantes. A considerarnos que nosotros tenemos capacidad para interpretar el mundo, y a lo mejor de manera distinta como lo interpreta otro. Y que mis argumentos son tan respetables como los suyos. Y que están en un una constante interacción que no tiene que resolverse de la manera conflictiva que algunos pretenden bajo ese concepto de la llamada guerra cultural, sino que, y es aquí donde de pronto vuelve otra vez esa tradición humanística a la que hacía referencia, buscando a Erasmo, requiere tolerancia, requiere respeto. Y aquí es donde, en el libro que yo planteo, esgrimo la recuperación de un pensador que es coetáneo a Locke, pero que fue ocultado por Locke, por la tradición que nace con Locke, pero que entierra y genera un pensamiento subterráneo que acompaña la ilustración de una manera muy importante, que está detrás de lo que se ha denominado la ilustración radical, que es el pensamiento de Spinoza. Y ahora voy a referirme a Baruch Spinoza, al pensamiento espinosista y a las posibilidades de reconstrucción a partir del pensamiento liberal en relación con las tensiones que aquí estamos comentando. Ya vamos enfilando el final. No os preocupéis, no vamos a estar mucho más rato en este papel de telepredicador casi anglosajón. No estamos en Tennessee, en una iglesia bautista. Bien, hasta el momento se le sigue bien. Todo esto es sabido, de alguna manera está en el imaginario liberal. Lo que pasa es que hay muchos elementos por encima. Yo en el libro de liberalismo he hecho un esfuerzo de genealogía. He bajado a los fundamentos para tratar de rescatar dónde están las esencias de un liberalismo no individualista, sino de un liberalismo humanista. Necesitamos humanismo. Y el liberalismo recuperar su esencia humanista. Necesitamos, por tanto, relecturas que nos lleven a los clásicos para afrontar un cambio de mentalidad, porque nos encontramos, y vuelvo al análisis de hace un momento, ante un escenario de no saber. Nos falta capacidad para entender el mundo tal y como está configurado en estos momentos. Percibimos incertidumbres y descubrimos que el pensamiento liberal en su configuración clásica no nos capacita para responder esas cuestiones. No nos capacita porque todo está abocado al conflicto. Y lo que hace falta es restablecer mecanismos que aprovechen la inteligencia humana, no la pongan en conflicto. Porque lo que tenemos por delante es el esfuerzo de humanizar la tecnología, de resignificar cívica y personalmente la revolución digital. Porque de igual manera que la revolución industrial requirió muchas décadas para humanizar el mundo que surgió de la revolución industrial, la aparición de la máquina de vapor generó una prosperidad increíble, pero fue una prosperidad que necesitó socializarse, porque durante una etapa inicial no estaba socializado, estaba en unas pocas manos y planteaba situaciones de arbitrariedad inaceptables, de anomía. El mundo se transformó radicalmente no por la Revolución Francesa, sino por la Revolución Industrial, porque el campo se vació y las ciudades se llenaron. Y al llenarse las ciudades se generaron situaciones de injusticia, de anomía, de falta de salud pública, de problemas extraordinarios que no desde la iniciativa privada, sino desde las políticas públicas de un Estado que legalizó esa situación y creó derechos, humanizaron. Un liberal
en su tradición humanista, no puede considerar, como pensaba Constant, que el trabajo de un niño en una mina de 5 años es digno. Constant pensaba eso. Y pensaba que además ese niño no tenía que ser educado por el Estado. El librecambismo, llevado en una radicalización absoluta del pensamiento individualista, consideraba que lo único legítimo y virtuoso era el contrato que un padre podría suscribir con su hijo, aunque trabajara en una mina con 5 años y entrar en una galería profunda en los Midlands ingleses, acompañado por un Yorkshire Terrier, para encontrar el filón y la beta. Y eso era legítimo en su mentalidad, porque servía a su emprendimiento empresarial que le había llevado a apostar su capital para abrir una mina. Pero por detrás quedaban todos unos flecos de humanidad que tardó más de 40, 50 años la sociedad británica en corregir y en construir un estado protosocial en Inglaterra de los años 60 y 70 del siglo XIX. Y eso es producto de una reflexión que el liberalismo en sus orígenes morales aborda y que implicará alianzas estratégicas con un socialismo no marxista, que es el pensamiento fabiano, que alimentará una construcción luego, entre otras cosas, del Estado social y democrático de derecho de Inglaterra a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. La combinatoria líquida de liberales laboristas, que son los diputados liberaldemócratas que en su origen impulsarán gran parte de los cambios políticos de los que surgirá luego, entre otras cosas, la London School of Economics o un pensador como Maynard Keynes. Bien, esa realidad que aquí estamos comentando, insisto, nos plantea un escenario como es el actual, que es un escenario donde no tenemos respuestas. Hay toda una serie de conceptos en tensión para los que el pensamiento liberal, tal como surgió en la modernidad, tenía un programa de acción, sabía cómo interpretar el mundo, había encontrado la manera de resolver los conflictos de su tiempo. Había que humanizar el Estado y el poder que tenía el soberano, había que controlarlo, había que desarrollar una cultura de legalidad, había que articular instituciones mediante un modelo de separación de poderes que salvaguardaba los derechos individuales y generaba una civilización jurídica, etcétera, etcétera. Hoy todo eso está, repito, en tensión. ¿Por qué? Por la automatización que genera la revolución digital. Una revolución, y terminaremos con Spinoza, que nos trata como que nadie va a discutir los enormes avances que nos está proporcionando, pero nos trata básicamente como consumidores de contenidos y usuarios de aplicaciones. Es decir, en esta relación de interacción con la tecnología no sabemos dónde queda la persona, solo sabemos que los datos que tienen que ver con nuestra persona están protegidos por una ley de protección de datos, pero que tienen que ver con nuestra intimidad, con nuestra confidencialidad más personalizada, pero todas las capas agregadas de datos que permiten saber cómo somos, especialmente después de la encerrona en la que estuvimos durante tantos meses y que hizo que viviéramos online permanentemente todo, que ha hecho posible que el avance en el conocimiento del inconsciente y la psicología humana se haya quedado clavemente registrada en todos los datos que se han agregado y que están almacenados. Esa información está teniendo que ver con la persona, es mínima en la identificación de la persona. Y evidentemente la condición de ciudadano, tecnológicamente hablando, no existe en ningún sitio, ni cuando somos sujetos de la agencia física. Es decir, ¿dónde está realmente la dimensión cívica que haría posible que la revolución digital construyera una ciberdemocracia? ¿Dónde está una cultura de derechos digitales? ¿Dónde hay una legalidad que esté regulando la economía de plataformas, que esté controlando los contenidos que están aquí, que hacen que conductivamente estemos siendo permanentemente atrapados por dinámicas que nos llevan a estar cada vez más dentro de este aparato? Estamos atrapados en pantallas. ¿Dónde está toda la misma regulación que protege a un yogur, que nos protege de un yogur en mal estado? ¿Dónde está la regulación que nos protege de una infointoxicación que está alterando conductualmente, y lo sabemos, una parte muy importante de la psicología infantil, o de nuestra manera de relacionarnos con nosotros?
que está generando situaciones claramente de dependencia y de adicción que no son informadas, por no decir otra serie de cuestiones que no vienen a cuento y que están permitiendo desde la pornografía infantil hasta tantísimas cosas que son absolutamente infamantes y que alteran unas bases mínimas de humanidad y que tienen que ver con una interpretación de que la tecnología debe ser liberada de cualquier control ético, y que tiene que ver con la idea de que qué buena es la prosperidad que está liberando, las oportunidades que está generando la tecnología, porque se debe a que no existe el Estado, hay una neutralidad absoluta, el emprendedor tiene capacidad para sacar todo el partido que quiera a un open data que libera capacidades de emprendimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que queda por detrás, que es la condición personal, la ciudadanía, esa es una de las asignaturas pendientes que tiene pensamiento liberal, por lo menos un liberalismo tecnológico digital del siglo XXI. Bien, básicamente, ¿cuáles serían los ejes de ese pensamiento liberal? En primer lugar, la introducción de dinámicas de regulación en todo lo que tiene que ver con el ámbito de las plataformas. No podemos ser convertidos en datos y en producto de algoritmos que gestionan nuestros datos. ¿Eso qué significa? Eso significa generar una nueva cultura de derechos digitales. Es decir, no podemos seguir viviendo en relación con la red, con todo lo que representa la infosfera, sin derechos digitales y sin regulación alrededor de los derechos digitales y sobre todo de los contenidos y de los usos que generan las plataformas que dinamizan económicamente el mercado. Estamos ante algo muy parecido a lo que fue la máquina de vapor cuando liberó posibilidades extraordinarias, pero también, como sabemos en estos momentos, desigualdades enormes, infinitamente mayores a las que existían antes. Pensemos ya no solamente en las desigualdades económicas que está generando en estos momentos la tecnología, en términos materiales, concentrando la riqueza en unas pocas manos, en unas pocas corporaciones que están funcionando como auténticos monopolios, que tienen niveles de capitalización superiores a los PIB de las grandes economías del planeta, pero que es que además están generando desigualdades cognitivas muy importantes. Es decir, en estos momentos la mayor desigualdad que existe es la que se da entre quien tiene capacidad para controlarlo, que aquí está, y tiene habilidades críticas para funcionar emancipadamente en su relación con la tecnología, o quienes están absolutamente atrapados y lobotomizados por una tecnología que cambia el concepto de libertad tan responsable que está en la esencia del pensamiento kantiano y del pensamiento liberal a una libertad necesitada para ser ya lo que somos. Es decir, poder funcionar por el centro de Málaga, alguien que no es de aquí, mediante una geolocalización, renunciando a la capacidad de perdernos, de ensayar la posibilidad de interactuar con otra persona. Es verdad que obtenemos provechos y externalidades muy positivas de la tecnología, pero para poderla sacar verdaderamente provecho, necesitamos resignificar cívicamente nuestra relación con la tecnología. No ser solo dependientes de la tecnología, no ver en ella solo un elemento instrumental que nos ayuda a ser más eficientemente lo que ya somos nosotros. El pensamiento liberal se basa en una epistemología fundada en el ensayo y el error. Un ensayo y error del que han surgido grandes avances sociales, políticos, económicos. La tecnología linealmente complejiza la información, la hace matemática y elimina las bases de la creatividad humana que están muy asentadas precisamente en el ensayo y el error. Démonos cuenta, por ejemplo, cómo cada vez se abre más camino la inteligencia artificial para la contratación de las empresas en el ámbito de los departamentos de recursos humanos. Ya no solamente es el currículo que uno presenta sobre la mesa o la explicación que uno da sobre el currículum que pone sobre la mesa, es la pantalla que me está grabando y que mediante una aplicación de inteligencia artificial biométrica estudia cada uno de mis movimientos faciales y reconoce en ellos
¿Cómo voy a ser capaz de resolver mis decisiones? ¿Qué ha estado detrás, probablemente, de muchas de las cosas que han acompañado a la desigualdad? Las brechas que están acompañando el desarrollo tecnológico. Generación de una cultura de derechos, de una nueva cultura de derechos, que me proteja, no solamente como usuario y consumidor, sino también como ciudadano. En tercer lugar, una limitación del poder que tienen ahora mismo las grandes corporaciones tecnológicas y un proceso que acompañe toda esta transformación digital que estamos viendo, que humanice la tecnología. Porque lo que estamos experimentando en una parte muy importante de la conducta y de la psicología humana es la deshumanización que acompaña nuestros comportamientos sociales. La agonía crece y asociada a la agonía, procesos de polarización, procesos de infantilización, etc. Termino. Spinoza. ¿Por qué Spinoza? Porque Spinoza recupera la tradición humanista. Plantea una personalización de la libertad. La centra en la idea de que lo más importante que tiene el ser humano es la libertad de pensamiento, que es donde se generan nuestras ideas. La creatividad, que podemos complementar con la creatividad tecnológica que está asociada a la inteligencia artificial. Porque la clave del futuro del ser humano no está en competir con la máquina, sino en colaborar con ella, o que la máquina colabore con nosotros, dependiendo de los niveles profesionales en los que nos movamos. Pero en cualquier caso, lo que marca al ser humano no es tanto la acción, como pensaba el liberalismo clásico, sino el pensamiento, la creatividad con la que afrontamos la interpretación del mundo. Y en esa interpretación del mundo, pensaba Spinoza, el individuo por sí solo fracasa. El individuo necesita la inteligencia de otros individuos, la colaboración. En el pensamiento liberal espinocista hay una base colaborativa extraordinariamente fuerte. El individuo por sí solo no tiene capacidad para interpretar el mundo. Necesitamos, y es una palabra que utiliza Spinoza, la ayuda de otros. La ayuda no significa negar la posibilidad de que la colaboración sea igualitaria, desde la libertad de pensamiento. Avanzamos mucho más en el desarrollo de la libertad si colaboramos unos con otros. Debemos ser capaces de ir construyendo un nuevo modelo de especialización donde la creatividad y el pensamiento colaboren con la máquina. Y eso exige que interpretamos cómo vamos a hacer que la máquina sea autónoma, qué ética va a aplicar la máquina, cuáles van a ser las decisiones que acompañen, por ejemplo, en un vehículo autónomo, la decisión si en un caso fortuito y un fallo tiene que seleccionar o matar a un bebé, o matar a un anciano, o matar a un joven de 25 años, en un cruce. Esa decisión que nosotros intuitivamente adoptamos si nos quedamos sin frenos y no sabemos cómo abordar, y estamos viendo el carrito de un coche con un bebé, un anciano y un joven de 25 años que está corriendo, haciendo running por la mañana, nuestra capacidad de decisión responde a una ética conductual que está basada en una serie de experiencias y de valores que han llevado a la idea de que, en caso de movimientos, salvamos primero a los niños. Salvamos, como se ha vivido ahora, también a los ancianos. Y dejamos a las personas más jóvenes, más capaces, que curiosamente son las personas que más interés tendrían para una inteligencia basada en maximizar la eficiencia de los datos. Pero si introducimos elementos éticos que combatan esa eficiencia automática y lineal y complejizamos con elementos que tienen que ver con elementos más creativos basados en una libertad de pensamiento colaborativa, comprenderemos que la ética nos llevaría a proteger, como hemos decidido, por ejemplo, al aplicar las vacunas, que los primeros en recibir la vacuna son nuestros ancianos. Aunque en términos de utilidad, de eficiencia y de otras tantas cosas, probablemente tendrían que haber sido los últimos. Pero sin embargo, en términos de ética social, colaborativa, basada en valores que van más allá del individualismo, coloca evidentemente a una persona mayor en prioridad sobre una persona más joven, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las dinámicas que requieren la transformación del mundo digital
y donde el pensamiento liberal debería ir orientando su reflexión. Ahí es donde debe asentar una parte muy importante de su análisis, como cómo gestionar el cambio climático, cómo dar respuesta en el ámbito de las ciudades inteligentes a la participación ciudadana en la decisión que tomen los políticos, etcétera, etcétera. O cómo ubicar la libertad y los derechos en la desintermediación que ha hecho que los partidos colapsen, por ejemplo, como mecanismos de interlocución entre el poder y la ciudadanía. Es ahí donde hay todo un terreno fértil de reflexión para el pensamiento liberal. Pero ¿a partir de dónde? En mi opinión, a partir de las bases humanísticas que han acompañado la cultura fundacional de su pensamiento. No a partir de las bases economicistas, liberalistas, neoliberales, que lo que han hecho, y esto nos llevaría a una reflexión larguísima, esto nos va a llevar a eso, fundamental, precisamente este diseño de neutralidad de la infosfera y de creación de las corporaciones tecnológicas. Porque detrás de todos los generadores de estas corporaciones hay una lectura directa del pensamiento libertario. El pensamiento de Ayn Rand, el pensamiento de Milton Friedman, el pensamiento de todo lo que es la tradición libertaria, está detrás de Peter Thiel, de Zuckerberg, de Bezos, de Musk. Forma parte del trabajo de sus fundaciones, está detrás del esfuerzo teórico de buena parte de sus instituciones académicas en California, y es en gran medida porque ha estado bloqueando durante tanto tiempo a que se afrontaran procesos regulatorios en Estados Unidos y en Europa. Pero ya no me extiendo más y muchísimas gracias. Después de este brainstorming con un lapicero por delante, creo que... sobre los fundamentos del liberalismo en la situación donde estamos. Te has apartado lógicamente de posiciones políticas concretas, como es lógico y natural, pues más bien son fundamentos filosóficos de dónde estamos. Y a mí lo que me gustaría es llevar a joven lo que sería, antes lo habíamos hablado, la emoción liberal. O sea, tiene sentido el liberalismo en la situación actual. La juventud podría participar en este reto de, como ha dicho, conseguir una legislación de protección frente a los datos, humanizar las máquinas. Esa emoción liberal, si existe, sería fundamental que se fuera asumida por gente joven. Pero yo esto lo veo difícil. No sé si te estoy haciendo una pregunta o estoy haciendo directamente una reflexión. ¿Cómo lo verías ahora mismo en este escenario donde hay una deslegitimación, creo yo, de las instituciones y fundamentalmente de los partidos políticos, ¿no? Como formaciones sociales que ostentan el poder o gran parte del poder de la administración? No sé si corto aquí. Sí. Entonces lo veo aquí y se supone que se podría ver, pero está... Ahora, bien. Bueno, vamos a ver. Yo estoy en un proyecto que se llama El futuro es ahora, que es un proyecto que trata de evaluar y analizar un esfuerzo de prospectiva qué es lo que piensan, sienten y anhelan los jóvenes que integran la llamada generación Z. Hemos hecho un esfuerzo de identificación a través de un cuestionario amplísimo sobre la base de herramientas digitales, particularmente de Instagram, a través de una plataforma que se llama Playground, y ha conseguido más de 15.000 encuestas
y se ha presentado en el Congreso de los Diputados, se ha abierto todo un proceso de reflexión con las instituciones políticas, porque, curiosamente, el descrédito de los partidos es enorme en los jóvenes de la generación Z, pero sin embargo no hay un descrédito de la institucionalidad y tampoco hay un conflicto generacional. Interpretan la vida dentro de dinámicas de colaboración intergeneracional muy fuertes, aprecian el mundo de sus padres, aprecian a sus abuelos, creen que es muy importante la ayuda dentro de la familia. Hay una resignificación de la familia, no la familia tradicional en el sentido más judeocristiano del término, sino que la familia ha experimentado una transformación en sus lazos, en su experiencia, pero no deja de ser esencialmente la familia y, por tanto, como un entorno de protección emocional, de cuidados, donde la personalidad trata de crecer psicológicamente estable y sana. Eso plantea unas posibilidades de convertir a esa generación que va a estar en los 50 años próximos gestionando nuestro mundo con una gran disposición, no a la revolución, no a la violencia, porque además identifican claramente un desprecio enorme hacia aquellos que proyectan violencia, que proyectan odio. Estamos hablando fundamentalmente de jóvenes de generación Z, con formación universitaria y con un perfil que podríamos ubicar en un entorno de la clase media. Pero es verdad que, a diferencia de otras generaciones, hay claramente una visión no conflictual y hay una enorme capacidad de porosidad a los cambios culturales, sobre todo a los cambios que tienen que ver con identidad. No les interesa lo más mínimo los debates sobre las identidades nacionales, las identidades étnicas, no les interesa lo más mínimo la partitocracia, no les interesa lo más mínimo. Tiene una cultura, por ejemplo, muy favorable a la idea del crecimiento. Es decir, ya tenemos bastante bienestar, empobrezcámonos un poco, que no vendría nada mal al planeta si los más ricos decidiéramos reducir un poquito la huella de carbono y cómo estropeamos el planeta. Hay una serie de elementos que culturalmente resultan muy interesantes y que a mí me han proporcionado, y lo he dicho varias veces, una gran esperanza con respecto a nuestros jóvenes. Me preocupan los que no son jóvenes. Me preocupan fundamentalmente porque es donde surge la nostalgia, porque tiene una memoria y una capacidad para proyectar su visión, emocionalmente hablando, hacia el pasado, de añorar tiempos donde el orden, la coherencia, la homogeneidad, el desactivar los miedos a otros que tienen identidades distintas o que reclaman identidades distintas, plantea una especie de incapacidad para gestionarlo, y es humano, porque altera los códigos en los que han crecido en un entorno de seguridad, ¿no? Pero no me preocupan los jóvenes, me preocupan más las personas mayores, especialmente la gente de mi generación. Sí. La gente que está en la cincuentena es la que más me preocupa. La que más. Sí. Para las preguntas, tú lo llevas. Gracias. Sí, ante todo, muchísimas gracias. Enhorabuena a José María y también a José también. La verdad que la disertación ha sido magnífica. Yo, respecto a lo que usted decía ahora mismo de tiene esperanza en los jóvenes, yo interpreto que está hablando de un grupo muy pequeño, porque claro, la evolución que estamos viendo en lo que es la educación de los jóvenes y demás, yo creo que no es del todo edificante. Primero, por la propia institución que dice que prácticamente se puede aprobar de curso y sacar el bachillerato sin límite de suspenso o con suspenso entre los 4, no sé cuánto. Eso por una parte, por lo cual lo que es el esfuerzo, lo que es, digamos, el intentar, digamos, el progreso personal y demás, mediante, digamos, una cierta dedicación y trabajo, pues no parece que se esté de alguna forma potenciando por parte de las instituciones,
y dentro de lo que es la juventud, bueno, pues hay una cierta relación con ese tema. Y también, de alguna forma, los movimientos un populistas, tanto de extrema derecha como de extrema izquierda, se alimentan también, de alguna forma, de esta situación, y de entre sus filas, pues hay jóvenes, hay menos jóvenes, pero vemos los movimientos donde hay una fuerza importante de chavales de 20, 30 años, o por ahí, o incluso menos. Con lo cual yo veo ahí un poco como una cierta contradicción entre lo que usted de alguna forma ve como algo positivo y lo que estamos viendo un poco, no solamente en España, sino en Francia, por ejemplo, con los movimientos de XMU, con Le Pen, con la también en la parte de la extrema izquierda. Entonces quería un poco que me aclarara un poco eso. Gracias. Volviendo a la reflexión que planteaba al comienzo y reivindicando las raíces humanistas de la cultura liberal y de lo que representa el pensamiento liberal en su tradición, no podemos entender el humanismo sin la educación. Está en la esencia de la cultura y de nuestra civilización, ¿no? Cuando se afronta la construcción de la democracia en la Grecia de Atenas, pues Pericles va de la mano de un sofista que se llama Protágoras, y Protágoras plantea pues el principio de que el hombre es la medida de todas las cosas, que es un elemento basilar sobre el que se ha articulado nuestra tradición, ¿no? Esa lógica humanística que se basa en una paideia y en una educación es la que hoy debemos revisitar. En términos emocionales, en los análisis demoscópicos de los jóvenes, especialmente de la generación Z, los que se mueven entre los 16 y 22, 23 años, estos jóvenes tienen un nivel formativo universitario razonable, grandes capacidades digitales, proyectan este entorno de emotividad que estoy describiendo. Es verdad que al ser ya nativos digitales, pero nativos digitales donde la sombra de la cultura del libro de sus padres todavía se da. Por tanto, no son del todo, como digo yo, mis hijas tienen 8 años, pero claro, viven en una casa con miles de libros y ya están instaladas en el libro. Son niñas de 8 años que ya están leyendo la Odisea, en edición para niños, pero están acostumbradas a ver que el libro es un icono que todavía moviliza conversación, moviliza. Ahí es donde estamos en las desigualdades conectivas en la relación con la tecnología, como un elemento que puede estar planteando situaciones como las que aquí describía usted, ¿no? En cualquier caso, creo que la gran reforma, junto a lo que aquí estábamos comentando, de regulación, de derechos, de reflexión sobre el mundo que vivimos, de cómo vamos a humanizar las máquinas, de cómo vamos a controlar los algoritmos, de cómo vamos a introducir una función social en los algoritmos, de cómo vamos a regular la propiedad de los datos y, por tanto, desarrollar un modelo de gestión colectiva de los datos, como pasa con los derechos de propiedad intelectual, etc., son cosas en las que el pensamiento liberal debe poner su foco. Pero debe poner también su foco en la educación. ¿En qué educación queremos para nuestros jóvenes? Estos son los debates que se están dando con la ley de universidades, con el planteamiento que está haciendo el actual gobierno, que está enfocándolo, creo que desde un planteamiento razonable, pero que no es el más acertado, porque yo formé parte del gobierno, fui secretario de Estado de Cultura de un Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y me senté en el comité de dirección con mi ministro de Educación, con mi secretaria de Estado de Educación y con mi secretario de Universidades, donde tenía un planteamiento absolutamente crítico con lo que estaban haciendo. Lo que pasa es que la lealtad institucional y la participación, y que no estaba en mi área de responsabilidad, evitaba que yo pudiera plantear una crítica que se institucionalizara o que fuera más allá de decir que creo que nos estamos educando con este tema, ¿no? Pero que respondía a los planteamientos que desde la OCDE y desde los gurús de la inteligencia más aplicada al análisis económico de la educación aconsejaban que la educación tenía que buscar la empleabilidad y, por lo tanto, diseñar modelos curriculares que permitieran ir modificando la empleabilidad a través de contenidos formativos especializados. Yo ya entonces comprendía que todo lo que nos lleva a la especialización es un error.
Cuando uno se encuentra, como se encuentra en Inglaterra, con que CEOs de grandes empresas siguen siendo licenciados en filología clásica y que de lo que saben es de Plutarco, y luego sí han hecho un MBA en la London School o en el MIT y saben muchísimo de economía, pero de lo que saben realmente es de Plutarco y de saber leer en su fuente original pues a Ovidio y su Ars Amandi. Bueno, pues educarnos en esas complejidades que tienen que ver con las habilidades críticas para entender el mundo, creo que son las vías formativas que nos pueden salvar dentro de este contexto. Lo que tenemos que ser capaces es de evitar la infantilización a la que nos llevan los algoritmos y el diseño del modelo de economía en plataformas, que lo que hacen es atentar directamente contra la idea de libertad responsable kantiana y la creencia de que el ser humano es un mayor de edad con autoconsciencia y con capacidad para emanciparse frente a los poderes que sean, y por tanto hace falta fomentar las habilidades críticas y la emancipación, y eso solo se da a través de una serie de contenidos que tienen que ver con la filosofía, con la lógica, con los estudios críticos, etc. Pero al mismo tiempo que estamos planteando esta reflexión en torno a lo que serían las habilidades críticas, tenemos que fomentar la creatividad. Una creatividad que reivindique que la tecnología es producto de la imaginación humana. No es un producto de una realidad ajena a la imaginación. Hay una imaginación tecnológica. Es lo que ha hecho posible el algoritmo de Google, por ejemplo. Y ahí es donde la creatividad nos tiene que capacitar para comprender, y ese es el diseño que algunos plantean, no con las carreras STEM, sino con las carreras STEAM, es decir, meter junto a las STEM Arts y por tanto todo lo que representa la creatividad, una especie de hibridación que permita que nuestros conocimientos técnicos se enfoquen desde una perspectiva que tiene que ver más con la imaginación que con la pura y simple reflexión técnica, que busca llevar las cosas más allá de los límites, ambicionar, por tanto, la capacidad para, casi fáusticamente, llevarnos a provocar, como en un ensayo en un laboratorio, situaciones para las cuales no tenemos capacidad de análisis de los elementos maléficos que pueden acompañar la experimentación. Y por último, junto a estos elementos que tienen que ver con los procesos de análisis de la educación y que tienen que evitar la infantilización, tenemos que evitar la polarización. Y evitar la polarización nos entronca otra vez con lo anterior. Debemos cultivar la tolerancia, debemos cultivar el respeto, la idea de que las identidades y la complejidad de las identidades no es mala, evitar por tanto las dinámicas de homogeneización que interpretan que todo está dentro de parámetros perfectamente definidos y de los cuales uno no puede salir: la nación, la lengua, la etnia y tantas otras construcciones que tienen que ver con elementos homogeneizadores que los interpretan sobre la base de un comunitarismo que ensalza lo que es común y no pone en valor que la diferencia también nos es común y que por lo tanto qué buena es la diferencia, y que nos alejan de las dinámicas que son las que busca China. China en estos momentos está aspirando a la hegemonía planetaria porque ha comprendido perfectamente en este proceso de transición crítica que comentaba, de una modernidad tardía a una posmodernidad acelerada, entre los 8.000 millones de habitantes del planeta son 1.500. Y 1.500 organizados como una falange macedonia son muchos, y es una masa crítica poderosísima. Y si además las herramientas culturales sobre las que se asienta su tradición no es la diferencia y la identidad diferenciada y la complejidad, sino la homogeneización, y además lo plantea sobre un valor que es lo esencial para ellos, que es el orden y la obediencia a la inteligencia, que es pensamiento confuciano puro y duro, pues entonces tenemos un problema. Y ese problema lo podemos combatir ¿cómo?
pues perfilándonos como una alternativa a ese mundo y no emulándolo ni imitándolo. Y eso se basa en generar habilidades críticas, no tener miedo a la complejidad, pensar que detrás del aparente desorden hay posibilidades para la creatividad, es entender que en el ensayo y el error hay oportunidades para la libertad y para el avance y el progreso, y por tanto salir de la linealidad y trabajar la complejidad. Y para eso yo creo que la cultura de este liberalismo humanista, que nos interpreta complejamente, pues nos da muchos más recursos para poder abordar un cambio educativo mucho más profundo del que algunos nos plantean. Más preguntas, Gerardo, Pedro. Bueno, yo quiero llevar... Acércate, Gerardo. Quiero llevar mi pregunta a un plano político más concreto. La intervención me ha parecido muy buena, es decir, ese trayecto que haces desde los mujeres liberales anglosajones para terminar en la integridad y en la ética de Spinoza. Ya muy bien. Pero yo quiero ir a un terreno más político. A ver, en España ya se sabe, para que no haya podido cuajar el liberalismo político, realmente organizado una plataforma política. Lo digo. En la transición, después de que Arella, su Partido Popular, Garrido, su Partido Liberal, cuando fracasan como Comité Democrático, se llama fracaso, a partir de ese momento, ya después de la transición, hay un vacío político tremendo en el liberalismo. Y ahora, ¿por qué no es posible crear una plataforma liberal, partido de derecho? Yo personalmente considero que el PP no es un partido propiamente liberal, es un partido conservador, ¿no? Salvo islotes individuales, como es el caso de Cayetano de Toledo y alguno más, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Qué es lo que falla para que no sea posible crear una plataforma política liberal en España, dadas las circunstancias que tú mismo acabas de cerrar de una manera, digamos, muy aceptable, ¿no? Esa es la pregunta. Bueno, yo ya no estoy en la política. Renuncié incluso a la militancia del partido después de que se fraguara algo que yo no estoy dispuesto a admitir, que es pactar con Vox y lo que representa la extrema derecha, en mi opinión. Yo identifico a Vox como un partido de extrema derecha, como franceses y alemanes lo han tenido clarísimo, y por tanto me ubico en esa tradición europea que frente a la extrema derecha pone pies en pared éticos. Bien, pero no elude el conflicto y la confrontación intelectual, ni tampoco teje cordones sanitarios. No creo que haya que evitar el debate, el diálogo, y no hay que contribuir a la victimización del contrario, porque eso contribuye aún más al populismo. Pero creo que no es necesario tener que pactar con todo lo contrario. Creo que es innecesario y además en términos éticos contraproducente, ¿no? Pero bueno, ¿por qué ha fracasado la tradición liberal? Bueno, pues porque esto daría... porque en el fondo falta masa crítica liberal. Es decir, a mí me gusta mucho utilizar el pensamiento gramsciano, y soy un lector muy interesado del pensamiento de Gramsci, en la idea de que es una reivindicación que luego la Escuela de Frankfurt plantea del valor que las mentalidades tienen a la hora de configurar. Está en el pensamiento de Weber, también está en la sociología weberiana y en todo lo que representa la tradición sociológica alemana desde Georg Siemens en adelante, ¿no? Es decir, es el valor de la mentalidad, el valor de las mentalidades. Es decir, España no puede vivir una revolución liberal con respecto a todo lo que es la tradición histórica americana, que estuvo presente el colectivismo desde Carlos V, pero que sin embargo, cuando se afronta el proceso de construcción del Museo del Prado en 1819, que para mí es el sancta sanctorum de la identidad nacional, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, ¿no? ¿Dónde está el Arapacis, el sancta sanctorum de España? A lo mejor ahora algunos lo llevarían al Escorial, antes lo llevaban al Valle de los Caídos, yo lo llevo al Museo del Prado, ¿no? O por lo menos es lo que yo me he creído. Azaña decía que más importante para España que la monarquía o la república era el Museo del Prado. Bueno, pues ahí está todo, en el Museo del Prado.
Sí, pero el Museo del Prado no está América. Y qué casualidad que cuando nace el Museo del Prado, en 1819, nace sin América. Toda la mirada que proyecta el museo, primero con la colección Regi y después con las incorporaciones y particularmente con el Museo de la Trinidad, que en 1872 se incorpora al Museo del Prado, que es el producto de toda la desamortización, no incluye la mirada americana. Y había colecciones americanas, y muy importantes, porque los virreyes se traían los cuadros y se traía la tradición pictórica americana, la pintura cusqueña, los angelotes estos maravillosos con sus visiones indígenas. Sin embargo, excluimos completamente del canon que elabora la idea que estéticamente se construye alrededor del Museo del Prado. Yo me voy a dedicar a escribir sobre esto a partir de ahora, porque en esta reflexión sobre España, porque creo que una parte muy importante del problema que tenemos como país y que no hemos sido capaces de resolver es que no supimos gestionar la dislocación que implicó la pérdida de América, porque nos hizo perder nuestra completitud. Con América éramos completos, porque somos imperfectos a nivel peninsular. Nosotros no somos una nación perfecta, homogenizada, como otras naciones europeas. Somos una nación compleja, y qué bien que seamos una nación compleja. Decía Luis Díez del Corral, y con esto ya termino, perdón, porque me he extendido por... me empezó ya a parecer mi abuelo, empezaba ya a reflexionar. Decía Luis Díez del Corral, que es una cosa muy interesante, pero era interesante porque luego lo planteaba con relación a Andalucía, ¿no? Pero decía Luis Díez del Corral que la extrañeza que provoca a los europeos España, que les lleva a pensar que África comienza en los Pirineos, no es África, es que llega hasta aquí el aliento de América. Claro, cuando estamos en debate sobre el 12 de octubre, donde de pronto decimos qué ingratos son algunos que no se dan cuenta que llevamos la civilización hispánica, los derechos, la lengua española. Sí, llevamos toda la complejidad que implicaba eso. Bien. Pero, ¿y todo lo que nos dio América? O sea, no se queda en los muertos que hubo, porque llevamos la viruela, llevamos tantas otras cosas, llevamos las encomendas y una inicia de esclavitud, llevamos la lengua, no, la lengua comienza a vivirse en América a partir de las independencias. Cuando los estados que se independizan convierten el español en la lengua, no de la colonia, es decir, de la comunidad que vivía en Quito, o que vivía en Cuzco, o que vivía en Lima, o que vivía en Ciudad de México. No, se convierte en la lengua de todos, porque la lengua de los demás eran indígenas, que hablaban no la lengua española. Y de pronto, si Cervantes es fundamental, porque fija el canon normativo literario, es fundamental Andrés Bello, y era venezolano, que salvó la unidad de la lengua española en el siglo XIX y se empeñó en que no se podía romper la lengua española. Y somos incapaces de comprender esto en España, de no dar las gracias a América de haber salvado la lengua española, o de haberla salvado literariamente gracias a la generación latinoamericana en los años 60 y 70, que de pronto devuelven a la lengua española el esplendor literario. No ser capaces de proyectar eso es porque hay una herida, volvemos a las heridas, en la completitud hispánica. Y tiene también que ver con lo que aquí estamos hablando, de que ha faltado esa tradición que, por ejemplo, en la Constitución de Cádiz planteó, curiosamente, los españoles de ambos hemisferios, que se empeñó en traer a los americanos a las Cortes, porque hubo diputados americanos, y la Constitución es la primera Constitución americana también, de la América española, me refiero. Entonces, no ser capaces de ver eso es producto de que en un determinado momento hemos tenido una mirada muy chata, muy roma, muy torpe, muy homogeneizadora absurdamente, queriendo desde nuestra europeidad ver en Europa la solución, que también la hay,
pero intermediada por elementos ideológicamente franceses y continentales que nos han lastrado nuestra capacidad, como decía Ortega, de comprender que España es un proyecto que tiene su proa orientada hacia América. Y eso está en sus reflexiones sobre la identidad española, sobre las limitaciones de Gijón, donde de pronto está viendo América. América es un espacio de libertad. Y culturalmente es un espacio de libertad para lo que representó España. Era nuestra oxigenación. Y no ver eso y no tenerlo presente todavía hoy en la agenda, incluso en la agenda nacional, porque yo creo que este es el gran déficit que tiene este gobierno, no digo abiertamente. O sea, pueden tener otros muchísimos. Y la gran miopía de la oposición, por no plantearse, es no ver a América. Y curiosamente, ya termino con esto, Luis del Corral reivindicaba que es que lo más americano de España era Andalucía. Porque donde más se hacía presente América, dentro de toda la identidad geográfica y cultural española, era precisamente Andalucía. Y claro, pues esto tiene mucho que ver con lo que aquí estamos planteando. Estamos en nuestro ombligo. Y para interpretar un ombligo sobre las ideas liberales. Los liberales no estamos para interpretar un ombligo. Y estamos en el ombliguismo político, y eso es lo que España probablemente está debatiéndose durante tanto tiempo. Y está infeccionando la política desde hace mucho tiempo. No, podríamos estar aquí, pero Sí, buenas tardes. Vamos a ver, en la situación de perplejidad en la que nos ha situado el cambio de siglo, que ha resurgido con la revolución digital, más las tres sucesivas crisis, primero la de la seguridad, el atentado de las Torres Gemelas, después de la crisis económica y financiera, y finalmente la crisis, la pandemia, que nos ha hecho dudar o temer por nuestra muerte. Esta situación de perplejidad en la que se encuentra el ciudadano de la sociedad abierta y democrática, la salida liberal usted la ha descrito en la esquina superior derecha de la pizarra, ¿no? Control de las plataformas, regulación de los derechos digitales, etcétera, etcétera. ¿En qué estadio si eso fuera un proyecto? ¿No? Un proyecto que puede tardar 20, 30, 40 años, hablar de 40 años que se tardó de alguna manera a asumir la revolución de la máquina de vapor y corregir esas disfunciones que había generado en la sociedad. Si eso fuera un proyecto y usted fuera el project manager de eso, ¿en qué situación está? ¿Estamos simplemente en la tormenta de ideas? ¿O estamos en una segunda fase de 10? ¿Aquello lo verán mis nietos? ¿Será factible? ¿La realidad cuál es? Gracias. Pues la realidad es que Europa se está poniendo realmente sobre sus espaldas una agenda específica sobre esto. El pasado mes de abril aprobó una estrategia para el mercado digital donde incluía el proyecto de reglamento de inteligencia artificial. Y en ese reglamento de inteligencia artificial está planteando precisamente que debemos abordar una transición digital humanista a la hora de relacionarnos con la tecnología. Hay, por tanto, una reivindicación de nuestra tradición humanista para resignificar, como decía antes, nuestra relación con la tecnología. Sobre todo porque una parte importante del diseño de transformación de la economía europea alrededor de una economía circular verde tiene como elemento transversal la revolución digital, es decir, todo el diseño de un modelo de digitalización de las herramientas con las que se afronte la transformación económica verde, ¿no? Entre otras, y este es un aspecto muy importante también del planteamiento que aquí estamos haciendo, es la soberanización de la tecnología. Es decir, Europa tiene que ser soberana digitalmente, porque en estos momentos no lo es. Porque solo siendo soberana digitalmente podemos, dentro de ese proceso del que normalmente no se habla porque hay un eco-washing decretado por las grandes corporaciones tecnológicas a la hora de limitar el impacto que sobre la huella de carbono tiene precisamente mantener esto frío, ¿no? Porque mantener esto frío y que todos los datos que estamos generando en forma de fotografías, en forma de emails que conservamos y almacenamos,
van a una nube que genera el 20% de la huella de carbono que desata el planeta, ¿de acuerdo? Es decir, que el gran problema que tiene la tecnología es que se calienta. Es uno de los problemas de la cibernética. Y porque es uno de los problemas de la cibernética, ese calentamiento que a veces notamos en el teléfono, es porque aquí hay toda una serie de materiales raros, de minerales raros, de otros el litio, que hacen posible que esto se quede frío. Porque si no, esto se combustionaría. O se combustionaría el teléfono o las redes a través de las cuales circulan los datos. Y no digo nada donde se almacenan los datos. Por eso los datos se almacenan en Antártida, se almacenan en Islandia, se almacenan en lugares fríos para que de por sí ya no tengamos que las torres de cibernéticas estén frías en el ambiente. Pero bueno, claro, una parte muy importante de la geopolítica que está tensionando el mundo tiene que ver con el control de estos minerales raros, del litio. Ese es un pulso que están librando Estados Unidos y China. Y por eso Europa necesita, como decía, y eso forma parte de la estrategia de la concienciación, de que es absolutamente imprescindible no solamente reglamentar la inteligencia artificial, definir los aspectos éticos que deben acompañarla, desarrollar una carta de derechos digitales, regular el mercado digital, sino ser capaces de soberanizarnos sobre los datos, la generación de algoritmos y sobre todo de cómo vamos a nutrirnos de los elementos que hagan posible que nuestra transformación digital sea lo más humanista posible. Europa se lo está tomando en serio. Yo creo que la agenda política de los próximos 10 años tiene este aspecto como un elemento sustancial, aunque en nuestro país esto no se habla, salvo personajes raros y extravagantes como yo. Pero no se hablaba hace 5 años del cambio climático prácticamente en nuestro país, incluso, y lo digo con todo el cariño hacia mi presidente del gobierno, uno se lo tomaba a chiste, ¿no? Porque, en fin, había muchos que todavía nos decían desde el ámbito de la academia que supuestamente el calentamiento global no se producía. Y al día de hoy todavía hay muchos que se resisten a eso, pero creo que Europa se lo está tomando en serio, insisto, y que Estados Unidos empieza a incorporarlo también a su agenda. La administración Biden comienza a incorporarlo a su agenda. Y por tanto yo creo que ese es un ámbito de posibilidad real que se podrá materializar quizá en esta década. O sea que lo veremos. Si hay más preguntas, Emilio. Quería preguntarle al profesor si es cierto que Donald Trump ganó las elecciones gracias a la inteligencia artificial que le permitió segmentar los discursos, ¿no? En cada estado. ¿No existe un riesgo cierto de que otros líderes con poder económico suficiente para adquirir los datos de inteligencia artificial que permitan segmentar ese discurso acaben ocupando el poder no solo en Estados Unidos sino también en otros sitios? ¿Y qué tenemos? ¿Qué antídoto tenemos contra esa posibilidad? Gracias. Eso sí, es absolutamente posible. Realmente quien empezó los análisis de agregación de datos con finalidad electoral, hay que reconocerlo así, lo que pasa es que fue una aproximación bastante ingenua, fue Obama, que fue el primero que empezó a introducir mecanismos de microtargeting que permitían análisis de comportamientos electorales a través de cómo se desarrollaban los modelos de redes. Pero quien ya hizo un uso abusivo de estas estrategias fue evidentemente Donald Trump. Y de hecho, ya no solamente ha hecho un uso abusivo, sino que lo ha convertido en el soporte de una parte muy importante de sus herramientas políticas, articulando un ciberpopulismo que ha erosionado políticamente la democracia norteamericana de una manera absolutamente terrible y que llevó el 6 de enero de este año a un intento de golpe de Estado que fue frustrado
porque las plataformas a través de las cuales circula la mayor parte de la información de redes, Twitter, Instagram y Facebook, bloquearon sus cuentas. Pero las bloquearon no porque la ley estableciera que tuviera que bloquearlas, sino porque fue una decisión de ellas. Lo cual nos plantea un problema, y es el reconocimiento evidente de que hay un monopolio que tiene además un poder aristocrático detrás, que puede alinearse o no con la democracia en función de sus intereses de mercado. El propio Jack Dorsey, el CEO de Twitter, reconoció contra su malestar intelectual de tener que cerrar la cuenta a Donald Trump porque vulneraba su libertad de expresión, que prefería alinearse con la democracia que con la libertad de expresión de Trump. Pero esa duda ética está planteando una fractura muy profunda, muy sutil, que debe alertarnos de que las grandes corporaciones tecnológicas, en estos momentos porque no hay regulación, tienen un poder aristocrático, que ha hecho que las bayonetas tecnológicas se pongan del lado de la democracia, pero pudieran haberse puesto del lado de Donald Trump. Y de hecho, era un proceso muy parecido al que el Tea Party desarrolló cuando comenzó toda su campaña de cuestionamiento de la legitimidad política de Obama tras las elecciones que le dieron la presidencia, ¿no? Y que fue pues la generación de modelos asamblearios alternativos, en este caso con Trump, de asalto al Capitolio, que podía haberse extendido por todos los Estados Unidos, generando una situación de conflicto que, como algunos interpretan, y así está en estos momentos en el debate y en la investigación que lleva a cabo la Cámara Legislativa norteamericana, hubiera generado pues el ejercicio de los poderes que tiene como commander-in-chief quien es presidente de los Estados Unidos, aunque sea interinamente, si el desorden cuestiona el orden constitucional. Entonces, esa realidad está ahí, la realidad de una inteligencia artificial que vaya mucho más allá y que vaya condicionando los comportamientos decisorios de lo político, es una realidad que está ahí presente, que es lo que acompaña al proceso político en China y lo que refuerza la verticalización del mismo, es lo que está probablemente detrás también de Rusia. Por otro lado, de nuevo, nuestro gran enemigo, tal y como se está poniendo de manifiesto, como está utilizando a Bielorrusia como un estado gamberro, como utiliza China como un estado gamberro a Corea del Norte. ¿Con qué objetivo? Con amedrentar a las democracias que le tensionan económica y políticamente y que le obligan a hacer esfuerzos de pacificación que tienen un coste económico en políticas comerciales, en políticas militares, etc. China utiliza a Corea del Norte. ¿Para qué? Para tensionar a Corea del Sur y a Japón. No hay otra razón, ya da igual. Y ahora Rusia ha convertido Bielorrusia en su estado gamberro. Y vamos a tener que padecerlo. ¿Por qué? Pues porque Europa está profundamente tensionada, entre otras razones, porque está incorporando esta agenda de cambio de la tecnología y de regulación y de hacer humanística la tecnología. Porque yo creo que a la larga la solución vendrá de la mano de una humanización tecnológica. Aunque en un plazo corto, una inteligencia artificial alineada con la verticalidad del poder y la linealidad de la toma de decisiones ayudará a ser más eficiente y avanzar más en la hegemonía global. Y tendremos que ser capaces de soportar esa tensión crítica, muy parecida a la que vivimos en Europa en los años 30, cuando Alemania se lanzó a una política armamentista y una agresividad que tensionó las democracias liberales. Aguantaron el pulso durante un tiempo, pero finalmente la que no tenía que haber colapsado, que era Francia, colapsó, y durante un año dependimos del Reino Unido para salvar la democracia global. Esperemos que seamos capaces de afrontar esa tensión que nos está planteando la geopolítica de la tecnología. Y la última cuestión que planteabas era... ¿Algún antídoto contra ese riesgo de que el poder caiga en manos de... Lo que estábamos diciendo, regulación, derechos y educación. Y eso Europa, yo creo, lo tiene en la agenda. Ojalá que los demás, especialmente Estados Unidos, se alineen con Europa, porque la única manera de resistir, insisto, esa presión que estamos describiendo, que protagoniza China o Rusia, solo podrá darse si hay un alineamiento y una complementariedad entre Estados Unidos y Europa. Y Estados Unidos tiene que hacer sus deberes
meter en cintura las corporaciones tecnológicas. Lo hizo a finales del siglo XIX cuando aplicó las leyes antitrust que cambiaron el capitalismo industrial y que evitaron los grandes procesos de concentración en la industria del acero, en los ferrocarriles, en la banca, y lo tendrá que hacer ahora con las corporaciones tecnológicas. Si no lo hace, entonces verdaderamente, como en la película Houston, tenemos un problema. Quizá la última pregunta, ¿no? Sí, bueno, vamos a aburrir al personal y ahora sí. Y yo creo que tanto tiempo no hemos estado con un ponente hablando, o sí. No, lo hemos llevado más lejos. Tan amenamente. Ah, bueno, vale. Perdón. La última. Me ha gustado ese más. La Carta de Derechos Digitales que ha publicado el gobierno español este verano, ¿le parece correcta o ve que falta algo? Y en segundo lugar, ¿es optimista en que esa soberanía y autonomía digital de Europa, complementada con Estados Unidos, equilibre el poder chino en el sentido de que todo este mundo digital va arropado de unos valores? China tiene ciertos valores muy autoritarios, hay cierto pesimismo, ¿no? Cierto autoritarismo económico y de masas se imponga. Entonces la pregunta es si en la Carta de Derechos Digitales parece que falta algo y si es optimista con respecto a los valores que vayamos en esa compensación con China en el mundo digital. Gracias. Súper rápido. La Carta de Derechos Digitales es un avance importante, le falta normatividad, es una guía y por tanto no tiene todavía positividad jurídica. La Carta nace de una iniciativa que yo puse en marcha siendo secretario de Estado, que fue la creación de la Comisión de Derechos Digitales, que la presidió Tomás de la Cuadra, que es quien finalmente ha sido el ponente que ha elaborado la Carta. Creo que es una carta excelente, aparte de que avanza en dos aspectos muy interesantes en su redacción final, que tienen que ver directamente con la inteligencia artificial y con algo que no hemos citado, pero que es muy inquietante y muy preocupante, que son los neuroderechos. Es decir, yo no sé si conocen el proyecto BRAIN, que es un proyecto que dirige un español, Rafael Yuste, que nació durante la administración Obama, que significa mapear el cerebro. Y por tanto, identificar todos los accidentes emocionales que la geografía cerebral a nivel neuronal plantea a la hora de destacar cómo la bioquímica hace posible que lloremos ante determinadas situaciones, suframos ante otras, nos riamos. Eso está siendo mapeado en forma de datos y analizado a través de inteligencia artificial. Se ha fijado toda una serie de parámetros de control, etcétera, pero ha desatado un debate que ha activado el propio Rafael Yuste a través de un artículo que publicó en Nature hace tiempo, que es los neuroderechos. Es decir, debemos tener derechos con respecto a lo que este mapeo puede dar pie, que es, entre otros elementos, una nueva generación de algoritmos, que sean algoritmos biométricos, que por lo tanto ya entren directamente en la estructura de nuestro ADN más emocional y que opere ya ahí. Claro, esto nos abre unas incertidumbres muy grandes, ¿no? Por tanto, es interesante que nuestro protolegislador, a través de la decisión del gobierno de aprobar la Carta, esté planteando ya el tema de los neuroderechos y esté planteando el tema de la inteligencia artificial. Es curioso, a veces no valoramos lo suficiente nuestra Constitución, que el artículo 18 de nuestra Constitución tempranamente planteó la idea en su apartado cuarto de se limitará el uso de la informática. Se establecerán los límites del uso de la informática. Claro, además utiliza el concepto límites, es decir, fijar perímetros, establecer en términos jurídicos los límites sobre los que la informática, tempranamente concepto a través del cual podemos volcar todo lo que ha representado luego la infosfera y la revolución digital, está. Con lo cual, en nuestra cultura jurídica, España está muy bien posicionada para, desde un plano constitucional y a partir de estas iniciativas, avanzar en este terreno, ¿no? Y lo otro que me había planteado era... ¿Es optimista sobre sí, el auge chino? Soy optimista, porque creo que
China ha fracasado siempre en construir una hegemonía global. Que al final China es tradición. China ha sido capaz, históricamente, de ser el centro del mundo, pero nunca se ha proyectado fuera de lo que era. Y eso me da una relativa tranquilidad. Creo que los chinos están tratando extractivamente al planeta para construir una nueva hegemonía y convertirnos en su basurero, casi me atrevería a decir, para salvarse ellos, si en algún momento afrontáramos la salida de este planeta y irnos a otro sitio. ¿No? Creo que eso puede formar parte de su mentalidad, pero creo que es un diseño que no es sostenible. Y creo que además históricamente China ha fracasado cuando ha intentado proyectar su fuerza fuera de sus fronteras históricas. Porque su cultura es una cultura, como decía antes, de obediencia, de idolatración de la inteligencia, pero de una inteligencia que está al servicio de mecanismos verticalizados del poder. Y es una sociedad que recela de la complejidad. Por eso no se ha proyectado nunca fuera. Y cuando se proyecta fuera, en forma de comunidad, replica en un bucle aislado lo que es dentro de sus fronteras. Solo en determinados escenarios se ha hibridado. En California, se ha hibridado culturalmente con el mundo anglosajón en Hong Kong, en Singapur, pero son fenómenos aislados. Aunque ahora es muy interesante lo que está sucediendo en Taiwán. O sea, Taiwán ha avanzado durante la pandemia en su respetabilidad democrática y ha desarrollado plataformas políticas muy interesantes de ciberdemocracia que han incrementado su capacidad de, a partir de ciertos parámetros culturales que podríamos pensar que son próximos a los de la China continental, aventurarse en un territorio distinto. Por eso, de verdad, dentro de los problemas que tenemos, soy optimista. O sea, si es que, como explica Popper, y lo explica muy bien, el determinismo sí está abocado siempre al fracaso, porque en la esencia humana está algo tan misterioso como es la esencia humana. Y esa no es dominable. Podrá serlo, como decía la Tocqueville, decía, esto podemos ser, no era Lincoln, no, era Jefferson, no podemos ser dominados durante algún tiempo, era Lincoln, ¿no? Podremos ser dominados durante algún tiempo a todo el mundo, pero nunca podrá ser todo el mundo dominado todo el tiempo. Bueno, pues yo tengo esa esperanza y me aferro a ella como a un clavo ardiendo. Pregunta urgente. Bien, por último, agradecer a José María el haber venido, la charla que ha dado, me parece reveladora, plantea temas que vamos a tener de ahora en adelante y ha sido iluminador y creo que nos ha ampliado las miras, ¿no? Que eso es algo que nos hace siempre crecer a todos y por eso te quiero dar las gracias personalmente. Y además un detalle que se me ha olvidado, que es que como hacemos en cada conferencia, vamos después a subirlo a YouTube y podrán ustedes volver a disfrutar de la conferencia, compartirla y seguirnos en redes sociales, el Club Liberal 1812 de Málaga. Muchas gracias.